No es un pecadillo de estudiantil, no es una cosa menor, la mera verdad. Como lo Pues ha querido ver el presidente. ¿Está comprobado, digámoslo así, o todo indicaría que sí se copió, que sí se plagió esta tesis? pues mira, lo que yo he visto en los medios y lo que yo he visto de los extractos que se han publicado de una y otra obras son igualitos, que tienes que tener el título de licenciado en Derecho. De otra manera, no puedes ser ministro de la Corte. Punto, así de sencillo, simple y llanamente. ¿Es un delito? Yasmín Esquivel, esta ministra que pretende presidir la Corte, ¿cometió un delito? Si ahora descaradamente se impone a un presidente de la Suprema Corte que sea proclive a una administración o a una persona, a un personaje en particular, pues claro que estamos en problemas. Y si llegara a ser el presidente de la Corte, pues agárrense, porque ¿quién nos va a defender? El Chapulín Colorado ya no existe. Y esto es una caída en cascada, porque pues si se cae el título profesional de licenciado en Derecho, pues se caen las maestrías, los doctorados, todos los títulos que pueda llegar a tener no son válidos. ¿Y hay un tráfico de tesis? ¿Hay venta de tesis en la UNAM? ¿O de qué hablamos? Santo Agave, Mezcal de Culto presenta. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles y cerrar este año, además de darle la bienvenida al año que entra, deseándoles, como siempre, lo mejor de lo mejor. Y seguramente ustedes ya escucharon sobre esta ministra Yasmín Esquivel, quien se dice, se cuenta, se rumora y se ha comprobado en muchos sentidos que plagió su tesis. Así que para hablar de ello, nadie mejor que Héctor González Berlanga. Él es abogado y analista político. Querido Héctor, nos tenías un poco abandonados, pero siempre es un placer y es un honor saludarte. Muchas gracias, Tony. Muy buenas tardes a tu auditorio. Pues sí, es un tema sin duda controvertido y que se ha manejado mucho en los medios y bueno, pues adelante, vámonos con él. ¿Por qué es un problema el plagio de una tesis, mi querido Héctor? Mira, no es un pecadillo de estudiantil, no es una cosa menor, la mera verdad. Como lo Pues ha querido ver el presidente. bueno, y como la han querido ver muchos defensores de ella, yo no tengo ninguna animadversión en particular en contra de nadie, pero yo te voy a decir algo muy concreto. Si la tesis es un requisito para obtener la licenciatura y este requisito no se cumplió, simplemente el título está otorgado, el título, la cédula profesional, está viciada de nulidad. Mira, es muy claro y voy a ser muy puntual porque sé que el tiempo es corto. El artículo 8 de la ley reglamentaria, el artículo 15 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México establece que para obtener el título profesional es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables. Vaya, es tan fácil como eso. Si yo estoy en una escuela, la que sea, y la escuela me impone el requisito de cubrir ciertos procedimientos para titularme en el ejercicio de la profesión, sobre todo como abogado, como licenciado en Derecho, como médico, como ingeniero, como arquitecto, me impone ciertos requisitos, pues los debo de cumplir. De otra manera no puedo ejercer la profesión. Es así de fácil, es así de simple y es así de llano. La señora tiene pretensiones de ser la presidenta de la Corte y pues eso es algo muy serio porque no es un juez menor lo que estamos hablando y no hay una autoridad judicial superior a ello. Entonces, la verdad es que es un tema muy puntual y A muy ver, Héctor, preocupante. permíteme un segundo. Pero no solo estamos hablando, como dices tú, de la institución de instituciones. Estamos hablando de la UNAM. Estamos hablando de la institución que validó el título de Yasmín Esquivel, de esta ministra. A ver, entiendo por lo que me has dicho, ¿es un delito? Yasmín Esquivel, esta ministra que pretende presidir la Corte, ¿cometió un delito? Sí, bueno, a ver, vamos a ubicarnos.
En primer lugar, tendremos que determinar, la UNAM tendrá que determinar si hubo efectivamente un plagio o no. Por lo que ya publicó en las redes sociales, en donde habla de que hay coincidencias sustanciales, o no sé qué palabra utilizaron muy elegante para no decir plagio, porque tampoco su papel es ellos encuadrar un delito, porque no es su papel, sencillamente ellos van a decir en la UNAM, bueno, pues sí se cumplieron los requisitos o no se cumplieron los requisitos. Asumiendo que no se cumplieron, como todo parece indicar, que no se cumplieron, sí, desde luego. El artículo 250 del Código Penal Federal impone una sanción de prisión de 1 a 6 años. Uno, a quien se atribuye el carácter de profesionista sin ser. A quien realice actos propios de una actividad profesional. A quien ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. Ojo, a quien use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener el derecho a ello. Y no tiene el derecho a ello quien no tiene una cédula profesional, es decir, quien no ha cumplido los requisitos establecidos por la institución educativa en donde cursó sus estudios para titularse, para que le den el grado de licenciatura. Y esto es una caída en cascada, porque pues si se cae el título profesional de licenciado en Derecho, pues se caen las maestrías, los doctorados, todos los títulos que pueda llegar a tener no son válidos. Y además, pues es un requisito sine qua non de la Corte que tienes que ser ciudadano mexicano mayor de 35 años, que tienes que tener 10 años de ejercicio profesional comprobado. De otra manera, no. Y además, que tienes que tener el título de licenciado en Derecho. De otra manera, no puedes ser ministro de la Corte. Punto. Así de sencillo, simple y llanamente. La ministra dice que estas fuerzas oscuras que argumenta este nuevo régimen están en contra de ella. Dice que plagiaron su tesis. ¿Habría la posibilidad? Porque si la tesis ella la sacó a la luz en 1987 y la que se plagió presuntamente es del 86, entonces volver al futuro, volver al pasado, hay una máquina del tiempo. ¿Cómo fue esto? Hoy tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas por la tecnología, por internet, con un copy-paste que tenemos en las computadoras. Es muy sencillo hacerlo. En 1986 teníamos que hacer los escritos a máquina. Vaya, no había algo que me pudiera decir, es que yo estaba trabajando en un libro, ¿no? Y me hackearon mi computadora, me hackearon mi teléfono o mi dispositivo inteligente y se robaron sin que yo me diera cuenta toda la información y claro, la publicaron un año antes sin que yo me haya dado cuenta, inclusive utilizaron todos mis ejemplos. Eso es absurdo, no es posible. Pero además, mira, me estás dando el número mole porque yo soy experto en derecho de autor, en propiedad intelectual. Y además he sido perito, ahora no lo soy en este momento, pero he sido perito del Instituto Nacional del Derecho de Autor, justamente para dirimir cuando hay alguna controversia en materia de una obra. Y a mí me parece que hay una diferencia sustancial entre alguien que omitió hacer una cita cuando estaba refiriéndose a algún texto de algún articulista, de algún ensayista, de algún maestro, ¿no? Pero cuando abres una página de un libro, en la página que tú quieras, y es exactamente lo mismo que estás diciendo y que se dijo un año antes, esto es imposible, sobre todo en aquellos entonces. Para mí me parece que es un argumento ridículo. Y aquí tenemos un punto muy importante, porque mira, el plagio literario, mi querido Tony, en términos del artículo 427 del Código Penal Federal, dice, se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días de multa, ojo, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. ¿Está comprobado, digámoslo así, o todo indicaría que sí se copió, que sí se plagió esta tesis? Pues mira, lo que yo he visto en los medios y lo que yo he visto de los extractos que se han publicado de una y otra obras son igualitos. Ahora, insisto, también desde el punto de vista de derecho de autor, puedes decir que no hay plagio cuando tú estás hablando de menos del 10% de una obra. Y entonces aquí no podemos hablar de que hay una similitud, de que hay una idea. Podemos hablar de que 2 investigadores, 2 abogados, 2 ingenieros estaban en su mente hablando del mismo tema. Claro que se da, y se da muchísimo, ¿no? Pero de ahí a que estemos copiando exactamente lo mismo,
No, no es posible, no hay forma. Y la UNAM seguramente no va a decir que hay plagio, probablemente no lo diga, lo debería de decir, si hay plagio o no hay plagio. No le va a poner la palabra de plagio porque inmediatamente se va a encuadrar en un delito, pero le va a poner ahí coincidencias sustanciales, ¿no? En donde se va a inferir que uno es un trabajo idéntico al otro. Ya de ahí, entonces el título, pues como lo dije al principio, está viciado y va a caer solito por su propio peso. Una vez que la UNAM decida si efectivamente hubo un plagio o no hubo un plagio, y por lo tanto no se cumplieron los requisitos establecidos por esta institución educativa para concederle el grado de licenciado en Derecho, ¿no? Y ella fungió como juez en muchos lados en donde ha tenido su carrera. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas resoluciones que ya hizo ella? Cuando son resoluciones individuales, como lo comenté al principio, bueno, pues a lo mejor podrían ser convalidadas por una autoridad superior revisora. Pero cuando tú eres la autoridad superior, entonces pues no hay forma. Todas esas resoluciones, en mi opinión, están viciadas. Ahora me van a decir los abogados y los muy puristas, van a decir, bueno, pero son hechos consumados. Sí, pero eso no quiere decir que no haya arreglo a esos hechos consumados. Ahora, en su carácter de presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella ha estado en muchos asuntos relevantes para el país. No solo desde el punto de vista jurídico, mi querido Tony, sino desde el punto de vista del impacto que todo esto crea en la sociedad misma. Y para eso, fíjate que la misma ley, que es de 1945, la ley de profesiones, dice que en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente ley será interpretada en favor de esta última, es decir, en favor de la sociedad, si no hubiera un precepto expreso para resolver el conflicto. Y por lo que se refiere a las profesiones que implican ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta ley y a las leyes que regulen su actividad en lo que no se oponga a este ordenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que ostentar y tener, no ostentar, sino detentar el título de licenciado en Derecho para ser juez, para ser magistrado, por supuesto para ser ministro de la Corte, pues todo lo que yo haga no existe, es nulo, está viciado. Dime una cosa, mira, esta Marta Rodríguez, quien fue la académica encargada de dirigir la tesis de esta ahora ministra, pues ya se le cacharon varias tesis copiadas, plagiadas. ¿De qué estaríamos hablando, Héctor? ¿De que aquí hay un tráfico de tesis? ¿Hay venta de tesis en la UNAM? ¿O de qué hablamos? Pero mira, a ver, son dos temas distintos. Por un lado, tenemos que dividir esta pregunta en dos aspectos. Uno, ¿hay un tráfico de tesis? Claro, por supuesto que lo hay. Lo ha habido toda la vida. Toda la vida. Pero bien dice el dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si yo como estudiante voy a los portales que hay en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Que todo el mundo lo sabemos, el portal de Santo Domingo, ahí decían eran los escribanos desde toda la vida, desde la época de la conquista, estaban ahí los escribanos, ¿no? Y le digo, a ver, por favor, hazme una tesis, bueno, y le voy a pagar, pues está bien, podría yo decir que es una obra por encargo, pero si este escribano de sus pistolas decide fusilarse la tesis de alguien o el libro de alguien, yo no me di cuenta, pero soy copartícipe de él. Muy difícil va a ser probar eso, ¿no? El ánimo que haya tenido, porque ya había dicho, bueno, pues esta señora que me ayudó y que fue mi directora de tesis, si han hecho varias tesis más sobre otros profesionistas, pues esos profesionistas van a tener el mismo problema que tiene ahorita la señora ministra. Eso es por un lado, ¿no? En cuanto a la pregunta. Por el otro lado, lo que sucede en las resoluciones en las que ella ha participado en la corte o en los tribunales en donde haya ella estado ahí, pues si no, las decisiones no fueron tomadas de manera colegiada, pues sí tenemos un gran problema. Que hayan habido, por ejemplo, un empate y su voto haya decidido algún asunto, bueno, pues ese es un tema que va a tener que analizarse, porque evidentemente esas resoluciones están viciadas, ¿no? Entonces aquí no es un tema de si es proclive la 4T o no es proclive la 4T, porque vamos a encontrar que hay ministros de Peña Nieto, hay ministros de Calderón,
todavía en la corte, Ok, y me vas a ok, decir que Héctor. todos ellos es lo mismo. Mira, puedo entender esto que me estás diciendo y estás en lo correcto. El punto está, y aquí es donde vamos a la parte política del asunto. Bueno, La ministra, pues es la esposa, sí, bueno. ¿no? De un alto empresario, ¿no? José María Riobó, quien es favorito y es amigo del presidente. Así de simple, así de sencillo. Hubo de entrada un conflicto de interés, quiero suponer, que causó estupor en su momento. Es decir, todo parece indicar que esta señora y la gente que lo rodea y el presidente, pues están acostumbrados a estos actos, pues yo no sé si son ilegales, eso lo sabes tú mejor que yo, pero por lo menos moralmente son inaceptables. Héctor, ¿o qué dices tú? Fíjate que yo tenía un maestro en la facultad, nos daba derecho laboral, y decía que había dos tipos de negocios, los lícitos y los licitos. Y en este caso, la verdad del asunto es que el nombramiento de la señora fue muy controvertido porque fue en dos votaciones en el Senado. La primera no ganó la mayoría calificada y 2 días después volvieron a votar en el Senado y logró la mayoría calificada. Estamos en un régimen de que no me vengan con que la ley es la ley. Entonces desde ahí ya estamos partiendo mal. Pero si ahora descaradamente se impone a un presidente de la Suprema Corte que sea proclive a una administración o a una persona, a un personaje en particular, pues claro que estamos en problemas. Porque si además lo contamos esto con la mayoría que tienen ahorita en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, pues entonces, pues ya no es una división de poderes, ya no es una república constitucional, es una monarquía, ¿no? En donde es una monarquía absolutista además, porque pues ya no va a tener ese equilibrio que le van a dar el Poder Ejecutivo, ya no va a tener de ese equilibrio de la Cámara de Diputados, que supuestamente nos representa a todos los ciudadanos, ¿no? Del Congreso, y tampoco va a tener ese equilibrio de detener las leyes que vayan en contra de la sociedad o que las leyes que nos están rigiendo. Además que es tan necesario este equilibrio, mi querido Héctor, porque mira lo que pasó con el PRI, mira el desgaste que tuvo y a dónde llevó al país. Mi querido Héctor, ya llegamos a la parte final de este programa. Me decías. Déjame decirte nada más cerrar con 3 cosas. Hay 3 votaciones muy puntuales que de verdad deberíamos de volver a revisar porque no sé cómo se resolvieron en la Corte. El decreto de las Fuerzas Armadas para la tarea de seguridad. Desde luego la ministra, la hoy ministra, hasta hoy ministra, votó a favor. La ley de la industria eléctrica, desde luego, también la ministra, o hasta hoy ministra, votó a favor del proyecto del gobierno. Y la más dolorosa quizás de todas es la exoneración de Pío López Obrador en la investigación del INE que la detuvo. Entonces, si esta es la tónica de la actual ministra, y si llegara a ser la presidenta de la Corte, pues agárrense, porque ¿quién nos va a defender? El Chapulín Colorado ya no existe. Entonces, estaríamos llegando de veras a tiempos muy turbulentos. Yo confío en que la UNAM va a tomar la decisión que debe de tomar, porque, y si no, ya con esto concluyo, ponen en entredicho los títulos de todos los profesionistas de la UNAM y todas las demás universidades que le han dado los títulos. Todo esto se pone en entredicho. Es un tema, mi querido Tony, que yo creo que vale la pena analizar con mucha profundidad. Ojalá que la respuesta de la UNAM sea a la altura de las circunstancias y ojalá que la respuesta y la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tienen el derecho de hacerlo, también estén a la altura de las circunstancias. Si esto no se resuelve como se debe de resolver y queda a satisfacción de todo el mundo, de verdad se pone en entredicho el Estado de Derecho de nuestro país, desafortunadamente. Gracias, Héctor. Y también quiero agradecer a Santo Agave. Yo sé que a ti te gusta mucho el mezcal, mi querido Héctor, lo sé, y tienes que probar este mezcal
ya hay espadín, ya, bueno, siempre ha habido, pues, pero ya tenemos el espadín, así que por favor comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, es WhatsApp, son teléfonos de WhatsApp, pídanlos y con gusto vamos y se los entregamos en su casa. Tienes que probarlo, Héctor. Lo voy a probar. Y mira, lo voy a probar antes del 2 de enero, que es cuando viene la votación en la Suprema Corte, para darnos ánimos. Muy bien, vas a hacer muy bien. Bueno, pues gracias a Santo Agave, este mezcal de culto. Y gracias a Héctor y gracias a ustedes por seguir este programa que con mucho esfuerzo y con grandes personalidades hacemos cada día. Gracias a todos, gracias a ustedes por su participación, por compartirlo, por comentar, por dirimir muchos asuntos de la vida pública de México a través de sus opiniones y desde luego gracias por sustentar y sostener también esta emisión con sus donativos y también comprando Santo Agave y participando porque estamos aquí para servirles y para hacer una emisión plural, libre, sí incisiva, sí crítica, pero libre al fin y al cabo. Yo soy Tony Aguirre, esta fue la revolución del debate en La Llaga. Hasta la próxima, gracias. Santo Agave, mezcal de culto presentó